Continuamos en Clickracia, el poder de la información a un clic del canal .co. Y hay que decir, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En YouTube pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, pueden participar de esta mesa de trabajo que, como les decimos, pues lo que busca es entrar en contexto sobre esos hechos más relevantes que se tienen en el distrito de Medellín, el departamento de Antioquia, Colombia y el mundo. Y tenemos invitado especial. Vamos a hablar con Alejandro Mata, quien fue exsecretario de Juventud, abogado, y quien conoce muy bien cómo ha avanzado el tema de la mesa de fútbol en paz, para hablar precisamente de lo que pasa en las tribunas del Estadio Atanasio Girardot cuando juega el Atlético Nacional, pero también el Deportivo Independiente Medellín. Hechos lamentables que empañan esta fiesta del fútbol y que hay que analizar desde varios contextos sobre qué se puede hacer, cómo se pueden evitar estos hechos y que este espacio sea nuevamente para la familia, para el esparcimiento de los niños, niñas, adolescentes, pero también de los papás que van con gusto a ver sus equipos a los que siguen. Doctor Alejandro, un saludo muy especial. Bienvenido a Clickracia. Doctor Alejandro, el audio. Un saludo para ti, Oscar, para toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por la invitación y especialmente un saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Doctor Alejandro, aquí hay que entrar en contexto específicamente sobre lo que se ha avanzado en esa mesa de fútbol en paz, porque se ha logrado mucho. Es que hace algún tiempo, pues las familias dejaron de ir al estadio Atanasio Girardot por lo que se venía presentando con las barras que siguen a estos equipos, desmanes en las afueras del estadio Atanasio Girardot, en las tribunas, que no permitía que volviéramos al estadio, pero se viene haciendo un trabajo con los jóvenes, con los líderes de estas barras, con los directivos de los equipos, para que las personas puedan volver a este espacio, a este escenario deportivo, a disfrutar de ese fútbol en paz. Hagamos un contexto de cómo se ha avanzado, cómo se ha trabajado para que pues estas barras lleguen a alentar a sus equipos, pero sin desmanes, sin violencia, sin afectaciones, sin personas heridas, sin personas muertas, porque se han presentado muertos inclusive en estos desmanes. ¿Qué se puede decir frente a lo que se ha trabajado, Alejandro? Oscar, lo primero que habría que destacar, y yo quisiera hacer como honor un poco en la historia y también hablar de todo, porque estas cosas son muy chéveres, poner las conversaciones. Lo primero es, yo participé en su momento en la fundación de la Barra Los del Sur a finales de los años 90. Muchos amigos míos, también de la Villa La Urrá y de otras zonas de la ciudad, participaron en la fundación de la Barra La Resistencia. Inclusive tenemos muchos grupos de amigos que hoy seguimos pasando bueno, conversando, saliendo a ver fútbol, unos hinchas del Medellín, otros hinchas del Nacional. Y el origen mismo de las barras populares y sociales de la ciudad de Medellín es un origen de la amistad, del cariño, es el reconocimiento cuando a uno lo une una pasión. Vamos a las canchas y en esos 90 minutos todos somos hinchas y le hacemos fuerza a nuestro propio equipo, y cuando acaba la jornada del fútbol, cuando acaban esos 90 minutos, volvemos a nuestros hogares, a nuestros barrios, volvemos a nuestras familias y volvemos en paz. Y quisiera destacar eso porque el origen mismo de las barras en la ciudad de Medellín es un origen de hermandad y amistad, y durante muchos años fue así. Y yo quisiera señalar que las barras populares también han sido parte de la solución y no han sido las detonantes necesariamente de los problemas. Por supuesto que hay casos excepcionales, pero yo haría la primera llamada es no a generalizar los hechos aislados y los hechos que muchas veces acontecen en diferentes zonas del estadio, en diferentes zonas de la ciudad o el área metropolitana, no deberían digamos, borrar lo que se ha hecho por parte de las barras populares y sociales. Y yo quería empezar con eso, Oscar, destacando cosas muy importantes que han hecho las barras. Y son cosas que empezaron a finales de los 90 y durante la década del 2000 se fueron fortaleciendo y trabajando, y quisiera hacer énfasis en que esto ha sido un trabajo de largo aliento y un trabajo en el que incluso desde anteriores administraciones, como la administración en su momento del doctor Aníbal, del actual el doctor Federico, luego en la administración del alcalde Daniel Quintero, en todas se preocupó mucho por garantizar la continuidad, y aquí también habría que destacar
que desde el año 2017 la ciudad de Medellín, pionera en estas conversaciones, tiene la política pública para el fútbol en paz, la cultura del fútbol, que fue liderada en su momento por el concejal Carvalho, que fue un trabajo que reunió también conversaciones con las barras populares y sociales. Entonces esto ha sido un trabajo de ciudad, esto no es un trabajo que le pertenece a ninguna administración ni a ningún secretario de despacho, no le pertenece ni siquiera a nombres propios en las barras, porque los que hemos estado participando de estos procesos sabemos que lo más importante son las organizaciones, las familias, y eso hay que destacarlo. Desde el año 2017 tenemos una política pública de cultura del fútbol construida con las barras populares y sociales, construidas con el propósito de que ese comité local de seguridad, comodidad y convivencia de Medellín sea un lugar en donde se conversen las medidas que prevengan la inseguridad que eventualmente se pueda presentar, y también tenemos una mesa pedagógica y de convivencia que todo el tiempo estuvo activa, que todo el tiempo estuvo trabajándose. Yo haría la invitación por el momento para seguir conversando con ustedes, decir que siempre se ha garantizado un espacio de conversación. Yo sé que muchas veces es difícil, pero una de las fortalezas que ha tenido Medellín como ciudad y las barras populares es que ha permitido tener canales de comunicación permanente. Y terminaría con esto, no volver de los actos excepcionales la generalización, porque yo tengo la lectura de que las barras populares y sociales de la ciudad tienen un compromiso con la seguridad, la convivencia y la paz, y creo que tienen hechos para demostrarlo. Alejandro, buenos días, cordial saludo, le habla Javier Arboleda. Yo Javier, creo que... saludarte. Gracias, Alejo. Alejo, segmentemos estos. Antes de la década de 2010, ir al estadio era una maravilla, porque se podía ir en familia, con el pollito asado, era todo un paseo de olla, si se quiere. Y mi generación creció yendo al estadio de esa manera, ¿cierto? Después de 2000, entre finales de los 90 y 2000 empezaron estas publicidades muy complicadas, me tocó cubrirla como periodista, donde ellos mismos se citaban y era para los vecinos de Carlos R. Restrepo y de los alrededores del estadio un martirio cada vez que había un clásico, porque grafiteaban todo, volvían, vandalizaban muchas cosas. Pero es verdad también que cuando se instaura esa mesa y se instaura esa política, la situación cambió y llegamos a unos eventos maravillosos, como que las dos hinchadas pudieran volver al estadio en un clásico. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuál es su lectura sobre esta coyuntura que se está dando en la actualidad? ¿Se rompió esa política? ¿Se dañó? ¿Se descuidó? ¿Qué está pasando? Sí, yo creo que hay como una animosidad que no es saludable. Yo creo que todos los actos de violencia hay que rechazarlos sin ningún condicionamiento, ni poniendo peros, no. Yo creo que hay que ser claros. Cualquier acto de violencia que se ejerce contra las personas, cuando se ejerce contra personas y además de eso contra el mobiliario público, que es algo que nos asiste el cuidado a todos, hay que rechazarlo. Yo no creo que lo que esté sucediendo es una ruptura de la cultura del fútbol. Creo que también hay momentos de animosidad. En general, en diferentes momentos se presentan esos momentos de animosidad. Creo también que hay un momento de transición acerca de liderazgos, eso hay que tenerlo muy presente, y es que hay momentos también de transiciones y liderazgos al interior de las organizaciones. También hay que tener presente que al interior de las barras, por más que hayan liderazgos positivos, asertivos, como los que yo conozco en las dos barras populares y sociales y en las demás que participan en las estrategias de cultura del fútbol, también hay momentos donde hay tránsitos de liderazgos, también hay rupturas internas, y yo estoy seguro que en una gran mayoría la gente está convencida de la fortuna que tenemos de cultura del fútbol, más que 90 minutos y todas las estrategias que se han liderado con las dependencias de las alcaldías en los últimos años. Pero yo creo que lo que estamos viviendo es como unas transiciones de liderazgo que muchas veces ponen en digamos, en cuestión y en crítica esos acuerdos que hemos ido sedimentando durante tantos años. Y en esas transiciones
hay veces no se puede controlar todo, y en ese no controlar todo yo creo que es el momento. Por supuesto, yo estoy confiado de que eso va a pasar, y es que van a llegar las barras, van a llegar los liderazgos, van a llegar también todos los equipos que se han presentado en la alcaldía de Medellín a seguir liderando esto. Yo les voy a poner nada más una conversación muy breve sobre esto. El equipo que viene trabajando el tema de cultura del fútbol viene siendo el mismo en los últimos 10 años. Es decir, no cambiaron en las últimas 3 administraciones. Yo especialmente la Secretaría de Juventud, cuando llegué, más del 90% del equipo de la Secretaría siguió siendo el mismo equipo, porque hay que trabajar sobre lo que se ha hecho bien, y ahí hay un equipo muy valioso que ha venido haciendo cosas. Yo creo que es el momento, y en eso estamos de acuerdo, hay que hacer un alto en el camino y hay que recoger lo virtuoso, poner la mejor luz, sin ocultar que hay algo que mirar, y hay que mirarlo con lupa. Alejandro, buenos días. Estamos viendo, pues históricamente se presentaba una rivalidad pues entre Medellín y Nacional, y eso generaba pues ciertos actos de violencia, como lo mencionó Javier ahorita. Pero ya han tomado otra dimensión, porque ya es como un tema en el que se está mostrando poder tal vez por las barras. Entonces, digamos, estos últimos actos, incluyendo los del año pasado, pues se dieron más en Nacional específicamente, porque primero les quitaron ciertos beneficios a las barras, y ahora este último, pues, después del partido, en el partido contra Millonarios, pues fue como una protesta por los resultados del técnico, que han sido desastrosos durante pues las 3 o 4 fechas que llevaba. Esos componentes ya como más de poder, como de exigencia, cómo manejarlos frente a las barras, porque pues está bien que protesten, obviamente, pero no de esa manera pues tan violenta y tan bélica. Sí, Maritza, un gusto también saludarte y buen día para ti. También hay algo muy importante en lo que señalas, y es, yo creo que no es, y vuelvo e insisto, hay que reprochar todo ejercicio de violencia. La violencia no puede ser nunca un camino que sea utilizado para reivindicar los espacios de diálogo, y en ese sentido, cualquiera sea la inconformidad que podamos tener como hinchas frente a la gestión, la gerencia, la administración de un equipo de fútbol, no puede verse volcado de ninguna manera en el ejercicio de la violencia frente a personas, frente al mobiliario público, y eso siempre hay que ponerle como, hay que ser enfático en esas palabras. De nuevo, yo lo que haría es, y pensaría, la necesidad de que existan canales de comunicación permanente entre los dirigentes de los equipos de fútbol y las hinchadas. Yo creo que siempre van a encontrar en las barras populares personas con una capacidad de diálogo, de argumentación, de concertación. Yo mismo lo experimenté estando dentro de la barra, yo mismo lo experimenté estando en diferentes espacios por fuera de la barra, y en la gerencia pública siempre he encontrado un lugar para tocar la puerta. Y yo creo que es una buena manera de resolver los conflictos poniendo los canales de diálogo. Yo creo que acorralarnos mutuamente, es decir, en el ejercicio de la violencia o en el ejercicio de la represión, no va a terminar en ningún lugar, porque van a romper los canales de diálogo. Yo siempre ha sido como una ruta, y pasó, por ejemplo, en su momento cuando estábamos en la movilización y el estallido social en el año 2021, a pesar de que se generaron los momentos más tensos, siempre hay que tener un canal de comunicación, y esos canales de comunicación hay que mantenerlos. Y yo creo que en este momento en el que estamos viviendo en la ciudad, todos también concurrimos en la importancia que queremos de que a todo el mundo le vaya bien en la ciudad, a los equipos de fútbol, a la alcaldía, a la gobernación, a las instituciones públicas. Todos queremos que le vaya bien, y hacemos, yo creo que el llamado que yo haría, y es la razón también por la que acepté poner la conversación el día de hoy, es sigamos siendo puentes de diálogo. Yo de antemano me pongo allí como una persona para conversar con las barras, para suscitar esas conversaciones, porque lo que no podemos hacer es cortar el canal y olvidar lo que llevamos haciendo durante los últimos 20 años, porque ha sido un logro de ciudad, ha sido un logro muy lindo. Dos situaciones, si las puedes responder, por favor, muy concretas. Hablas de diálogo, me ha parecido muy coherente tu exposición en esta entrevista. Creo que ese es el camino, así se dio, así se pudieron lograr muchas cosas. Pero ¿cuál sería tu llamado a los directivos? Recordemos
que hay un pasado un poco oscuro donde se alimentó una voracidad en esas barras que después se les quitó, pues no sé si eso sea bueno o malo. Y segundo, ¿qué piensas del tratamiento policivo frente a estas situaciones? Sí, yo creo que a los directivos el llamado siempre ha sido muy reiterado durante los últimos 17 años y es no olvidar que las barras populares de una u otra forma participan necesariamente en la construcción colectiva del sentido de lo que es un equipo de fútbol. Las barras no solo van y depositan allí su ingreso, sino que las barras van, participan en el festejo, en el arte, en la cultura. Las barras hacen también fiesta del fútbol. Y yo creo que solo ponerles la luz de lo negativo desconoce lo que han hecho históricamente. Lo otro es que, y no quiero poner nombres propios sobre equipos de fútbol, los equipos pertenecen también al etos de nuestra ciudad. Y los dos equipos, tanto Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, tienen unas hinchadas que han concurrido en la construcción de nuestra narración, no solo como equipos de fútbol, sino como equipos de fútbol con barras populares que durante la pandemia entregaron miles y miles de paquetes alimentarios. Entonces yo creo que cuando uno se centra a mirar las barras populares solo desde el prisma de los hechos aislados de violencia repudiables y que no pueden suceder, como que olvidamos también las grandes gestiones que han hecho las barras en instalar mesas de diálogo. Entonces yo el llamado a los directivos es no olviden el aporte que han hecho las barras populares de los dos equipos para construir paz, para construir salubridad, para atender a personas durante la pandemia, porque lo hicieron de una manera supremamente desinteresada. Y yo quisiera destacar eso por parte a los dirigentes. Tengan presente que las barras en su momento se han puesto la 10 para sacar adelante temas de ciudad importantes. Y lo otro es muy importante que quisiera señalar, y es que los diálogos se dan sobre temas improbables, sobre temas que son difíciles de asumir. Y por más que estemos en el momento más difícil o cuando estemos en los momentos más dificultuosos, uno siempre tiene que tener el WhatsApp y el celular de la persona que va a instalar la conversación. Les puedo asegurar que de parte de las barras populares hay personas con mucha disposición y con mucho conocimiento, y sé que también en las diferentes dependencias de la alcaldía, y también conozco dirigentes dentro de los clubes. Yo la verdad creo que es simplemente propiciar esa mesa de diálogo, y yo sé que puede salir cosas inclusive muy lindas para la ciudad, para que le vaya muy bien al fútbol en este año. Alejandro, usted habla de un tema fundamental y es que cuando pasa un hecho de violencia, un hecho de desmanes, pues obviamente las redes se inundan con estos actos de violencia, mostrando lo negativo, pero usted habla de otra parte fundamental y es esa parte social. Lo voy a poner en contexto también a lo que voy, es porque, mire, estas barras tienen escuelas de música que van a los barrios de Medellín a enseñar música. Tienen un sector del arte, como es, por ejemplo, los grafitis, enseñan a los jóvenes a hacer grafitis, tienen labores sociales ayudando a los más, a los menos favorecidos del distrito de Medellín. Las personas con algún proceso de discapacidad pues también tienen un acompañamiento por parte de estas barras. Pero ahora mi pregunta es, Alejandro, ¿falta también visibilizar más estos hechos que vienen realizando las barras desde lo social? Porque vemos cómo crece como una bola de nieve, pues esos hechos de violencia, esas imágenes catastróficas, esas imágenes no tan buenas, pero poco se ven estos hechos que realizan las barras o los líderes de las barras en el día a día en los barrios de Medellín. Sí, Oscar, una historia muy linda. Yo recuerdo cuando estábamos ya logrando superar esos momentos difíciles, primeros meses de la pandemia, y recuerdo que estábamos todos pensando en cómo garantizar la alimentación a muchas personas, y me empiezan a llamar los líderes de las barras populares y mandarnos la cantidad de cosas que estaban haciendo. Santo Domingo, La Cruz, Guadalupe, Manrique, Aranjuez, estaban allí en las Independencias, el Coco, estaban también en toda la pradera, en toda la parte de la comuna número 3, estaban en la zona nororiental, en Guayabal también habían unas personas recolectando paquetes alimentarios autogestionados por las barras populares.
y sí tendría que destacar que algunas veces nos falta, y en ahí uno puede siempre hacer la autocrítica que siempre es súper necesaria. De pronto hay que visibilizar más esas iniciativas que hacen las barras populares, porque nosotros mismos hicimos formación de liderazgo de la mano de las dos barras populares en este caso, y esa formación de liderazgo popular es una cosa hermosa. Ustedes no se imaginan chicos que nunca en su vida han recibido un diploma, de ningún tipo de diploma, y cuando uno está en ese momento entregándoles el diploma que los certifica como líderes populares y líderes asertivos en enfoque de género, en democratización, que aprendieron a tocar un instrumento, y están allí sus familias que nunca habían tenido la oportunidad de tener un proceso de educación formal o no formal, y yo creo que esa es la apuesta, ese es el compromiso, y lo que uno hace y cuando toca esa puerta y cuando traza los puentes de diálogo, es que uno siempre encuentra en las barras populares esa apertura permanente a decir, listo, vamos a conversar, tenemos un hecho de violencia que tenemos que afrontar y hay que resolverlo, y de nuevo decir, todo acto de violencia es reprochable, censurable y no tiene condicionamientos ni ningún tipo de atenuante. Es totalmente equívoca la violencia como una forma de negociación, pero que eso no nos corte los canales de diálogo. Y de nuevo, yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, hay que seguir movilizando y generando una mejor visibilización de eso, porque son orquestas, son los redoblantes, son las trompetas, son todas las estrategias de formación en los territorios, en la entrega de paquetes y mercados alimentarios durante la pandemia, es haberse sumado también con el cariño para el diálogo social durante el año 2021. Entonces yo creo que allí hay algo muy valioso para rescatar, y sé que en los momentos de crisis es más fácil ponerle la lupa a las cosas negativas, pero si miramos de forma diacrónica del pasado hasta ahora, de esto siempre hemos salido a través del diálogo. Y para ser más explícito, yo creo que cualquier tipo de ejercicio de la represión lo que nos va a hacer es ponernos más lejos, nos pone más lejos en la palabra, nos pone más lejos en las emociones, nos pone más lejos en el corazón. Y yo creo que cuando ponemos la palabra, el diálogo, nos estamos acercando de una manera muy linda. Yo insistiría en ser un puente de diálogo y en poner a disposición de todos para que estas cosas no vuelvan a suceder y que sigamos trabajando entre todos y todas. Doctor Alejandro, muy buenos días. Le habla José León Vasco. Doctor Alejandro, conocemos muy bien el trabajo que han hecho las administraciones y de la cual usted ha participado en este trabajo de socialización, de conciencia con los hinchas, pero aún sigue habiendo algunos pocos que siguen generando el desorden y el caos en los estadios. ¿Qué mensaje le enviaría usted a esas personas para concientizarlas y que le den un valor realmente importante a lo que significa el fútbol, no solamente para la ciudad de Medellín y para Antioquia, sino para toda Colombia? Mira, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que mandar un mensaje y hay que ser muy claros. Y es un mensaje, si se quiere, que yo siempre lo pongo, y es, no hay momento, la mayoría de participantes, de miembros de las barras populares son jóvenes. Y yo siempre he dicho que no hay momento más filosóficamente hermoso en la vida que la juventud. Porque uno en la juventud es el momento en el que el mundo le empieza a resistir y empieza a darse cuenta que el mundo no es como uno quiere, pero que para poder resistir y seguir viviendo con tranquilidad, uno como que abre los brazos y empieza a encontrar a sus lados amigos y amigas, novios, novias. Y ese momento tan lindo que es la juventud, donde extendemos los brazos, nos damos cuenta que al lado nosotros tenemos hijos, hijas, policías que son padres, policías que son hijos, tenemos familias. Yo creo que el llamado a las personas que siguen equívocamente insistiendo en la violencia es: levanten las manos, levanten la mirada, adviertan que las personas que están a su alrededor son personas que tienen proyectos de vida, que son personas que tienen proyectos familiares, que tienen sueños y esperanzas parecidos a los que tienen ellos, que cada que uno ejerce un acto de violencia puede estar impidiendo el sueño de alguien. Que no se les olvide que tenemos al prójimo al lado, que tenemos a una persona que tiene sus sueños, y que la violencia nunca va a ser una forma para tratar de estimular algo que cambie en el mundo que no nos gusta. La violencia no es bienvenida en ningún ejercicio para reclamar ningún derecho. Alejandro, ya para terminar, e insistiendo mucho en eso que está planteando usted, y es entonces cómo conciliar ese diálogo, esa concertación, ese llamado a la conversación y a
que se pongan de acuerdo en algunas prácticas y la posibilidad que tienen las autoridades por derecho propio de castigar esos actos vandálicos, castigarlos incluso con la prohibición del ingreso al estadio. ¿Cómo conciliar esas dos posiciones? Sí, no, yo ahí también sería muy claro. Las leyes actuales disponen un mecanismo para, una vez cumplido el debido proceso, a quien comete los actos allí tipificados, pues tiene que recibir la sanción si a eso hay lugar y si se cumple el debido proceso. Yo no llamaría tampoco al desconocimiento sobre esos procedimientos porque finalmente fueron creados y son constitucionales y allí están, pero que esa no sea la única salida, porque si adoptamos que la única salida es la sanción que esté prevista en nuestras leyes, pues cortamos esas opciones de diálogo. Yo digamos que siempre, y creo que hay una muy buena experiencia, yo insisto, quiero evitar nombres propios, pero hay personas hoy, tanto externas como internas a la alcaldía de Medellín, y hay personas internas y externas en las barras populares que continúan siendo los mismos actores y que lo hicieron muy bien en el pasado, que lo hicieron bien en su momento estando fuera de la administración y lo podrían hacer ahora que están dentro de la administración, hacerlo igual de bien. Yo creo que activar la mesa pedagógica, que yo estoy seguro que ya está camino a eso, si es que ya no se reunieron, el comité y también esos espacios de las llamaditas, es decir, hay una llamadita, conversemos, sentémonos, porque vamos a mirar. Yo insistiría, en estos casos los detalles son demasiado importantes y las generalizaciones terminan siendo peligrosas. ¿Qué pasó? ¿En qué zona de la tribuna pasó? ¿Quiénes eran los que lo hicieron? ¿Cuál fue el motivo? Muchas veces en este tema de la violencia las escaladas se van dando y hay momentos donde inclusive se van escalando sin que todo el mundo tenga conciencia de qué fue lo que pasó. Y las barras tienen una buena experiencia en saber también gestionar de manera respetuosa, en amigables composiciones y de manera muy solventada estas situaciones. Yo insistiría que estoy seguro que de esto se va a salir de la mejor manera, porque siempre que hemos tenido estos momentos como de crisis, salen los mejores liderazgos, tanto en las barras como en las personas que están fuera de las barras, y sé que va a suceder así. Alejandro Mata, exsecretario de Juventud, también abogado, muchas gracias, muy buen análisis, en especial de reflexión, una reflexión importante, aquí lo que hay que tomar como contexto y valioso es que hay que volver al estadio en familia, a disfrutar del espectáculo, se gane, se pierda, pero hay que disfrutar en paz, en familia, hay que seguir al equipo, claro, hay amor por esos equipos, por esos colores de esas camisetas, pero con completa paz y tranquilidad. Alejandro, muchas gracias. Un saludo para ti, para todos los que nos escucharon y feliz día para todos. Siempre bienvenido a Clicracia, lo estaremos siempre consultando en diferentes temas importantes de ciudad como este que nos atañe hoy, como es el fútbol en paz. Nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de lo que ha pasado con esos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional que adelanta el gobierno nacional, el paro armado que se tenía en el Chocó y también sobre lo que se viene viviendo en el municipio de Segovia, porque esos grupos armados ilegales tienen un confinamiento por parte de esos actos delincuenciales que hoy atemorizan a todos los habitantes.